Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta mañana. Espero que estén bien, gozando de la bendición de nuestro Señor. En esta mañana el tema que nos ocupa son los estorbos a la oración. Evidentemente no vamos a hablar de todos los estorbos a la oración, pero sí vamos a meditar en el pensamiento fundamental que escogió aquí nuestro hermano Spurgeon acerca de este tema. El texto para meditar se encuentra en Primera de Pedro 3:7, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3 y versículo 7, que dice así. Lo voy a leer en la versión popular. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia. Háganlo así, para no poner estorbo a sus propias oraciones. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros que la escuchamos, que podamos ser obedientes a la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la lectura: la oración es algo valioso, pues es el canal por el cual vienen a la vida del creyente invaluables bendiciones y la ventana a través de la cual son suplidas sus necesidades por un Dios misericordioso. La oración es el barco que compra en los cielos y vuelve a casa desde el país celestial, cargado con tesoros más valiosos que los que traían los galeones españoles de la tierra del oro. Es tan valiosa la oración que el apóstol Pedro advierte a los esposos y las esposas que deben observar en sus relaciones conyugales y en los asuntos familiares un comportamiento adecuado, de tal manera que sus oraciones en conjunto no tengan estorbo. Cualquier cosa que estorbe la oración es incorrecta. Si algo relacionado con la familia está perjudicando nuestro poder en la oración, entonces hay una necesidad urgente de cambiar. El esposo y la esposa deben orar juntos como coherederos de la gracia, pero cualquier comportamiento, actitud o hábito que estorbe esta oración conjunta es malo. La oración es la verdadera medida del poder espiritual. Restringir la oración es una tendencia peligrosa y mortal. Un dicho veraz es que lo que usted es cuando está de rodillas es lo que realmente es en la presencia de su Dios. Lo que el fariseo y el publicano eran al orar fue el verdadero criterio para determinar su condición espiritual. Usted puede mantener una reputación muy decente delante de los hombres, pero es poca cosa ser juzgado por el juicio humano, porque el hombre ve solamente lo exterior, mientras que los ojos del Señor escrutan las interioridades del alma. Si Él ve que su oración es escasa, hace poco caso de su asistencia a las reuniones religiosas o a las palabras muy espirituales. Por el contrario, si es una persona que practica la oración ferviente y especialmente si posee un espíritu de oración de tal modo que su corazón habitualmente habla con Dios, sus cosas marcharán bien. Pero si no es este el caso, si sus oraciones sufren estorbo, hay algo en su sistema espiritual que debe ser expulsado o algo que falta y debe ser suplido. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios 4:23. Y las oraciones vivas
provienen de esa fuente de vida. Y dice la oración: Padre Celestial, tú ves lo que estorba las oraciones en mi vida. Me arrepiento de mi pecado y deseo darte mi corazón solamente a ti. Amén. Hermosa la palabra de Dios en esta mañana, aun cuando toca un tema negativo. En este caso, pues, lo que estorba la oración, específicamente del esposo. Aunque él hace alusión a ambos, el texto va directamente a hablar a los esposos como cabezas de las familias, como los responsables ante Dios para ofrecer como sacerdote la oración intercesora en favor de la familia. Evidentemente, antes de comentar un poquito este texto, hay una cosa que se desprende, que todos sabemos, que estorba la oración de todos, tanto hombres como mujeres, y es el pecado. La Biblia dice que no se ha cortado la mano de Jehová para bendecir, pero las oraciones de su pueblo se habían visto estorbadas por el pecado de ellos. O sea que el pecado sí divide, el pecado sí estorba la comunión con Dios y el que Él pueda escuchar y responder nuestras oraciones. Pero concentrándonos aquí en el texto y pensando en la responsabilidad del varón como la familia, como la cabeza, el dirigente de la familia espiritual, de esta unión que se conllevó entre un hombre y una mujer y lo hicieron en el Señor. Este varón delante de Dios es el responsable por hacer todo lo mejor que pueda para dirigir y cuidar de su familia. Y está advirtiendo aquí el apóstol Pedro acerca de un fenómeno que se puede dar y que tristemente es un fenómeno muy común en las familias cristianas, cuando de pronto se puede apreciar que las oraciones de ese varón están siendo estorbadas. ¿Por qué? Porque no está haciendo eco de lo que este versículo le enseña. Simplemente, hermanos, dice, después de haber dado algunas instrucciones a las esposas, el apóstol Pedro aquí, con relación a la sujeción a los esposos, la necesidad de poner más atención en el atavío interno, el adorno interno del corazón, de un espíritu afable, que es de gran estima delante de Dios, y no tanto en la apariencia externa, de peinados ostentosos, vestidos lujosos, adornos de oro. Ahora él va directamente a los esposos y le dice que sean comprensivos con sus esposas. Eso es lo que realmente significa el texto en su primera parte, que no aparece así en la versión de 60, por eso les leí la versión popular para que nosotros pudiéramos tener una idea más precisa del significado del texto. Un marido no podrá nunca ofrecer a Dios una oración que no tenga estorbo si no es un marido comprensivo con su mujer, con su esposa. Pero el asunto de esta palabra es amplia. O sea, ¿qué cosa es comprender? ¿Qué cosa es tener empatía, verdad? En este caso, con la esposa. Bueno, primero y ante todo, jamás podrá ser comprensivo con su esposa si él no se ha dado a la tarea de conocerla bien. Él no solo debe conocer la naturaleza propia de la mujer, que de hecho ya es diferente a la del hombre. La mujer en sí tiene sus propias características, sus propias virtudes, lo que Dios le ha dado a ella, la forma de ser, en términos generales, él debe conocer a la mujer. Pero está desafiado aún más el marido cristiano a no solo tener un conocimiento general de la naturaleza de la mujer, sino a conocer a su mujer, porque cada mujer
Cada hombre es un mundo aparte, ¿verdad? Cada mujer tiene sus propias características y su propio carácter, su propio temperamento. Le toca a él averiguar todo lo que sea posible acerca de su esposa, de dónde viene, cuáles son sus valores, sus gustos, sus disgustos. Todas esas cosas, aspectos culturales incluso, deben ser minuciosamente conocidos por el esposo a fin de ser comprensivo, porque de pronto va a venir el desacuerdo, van a venir las diferencias y van a haber discusiones incluso si es posible, pero el marido comprensivo, el marido que conoce a su mujer, será comprensivo. Él podrá saber que muchas de esas reacciones o actitudes pueden tener un trasfondo, pueden venir de ciertas circunstancias que vivió en el pasado y que le afectaron. Tenemos que saber todas esas cosas para poder, en cierta manera, no necesariamente justificar las malas actitudes, pero sí comprender un poco el por qué pudieran estar respondiendo así. Hay que conocer, hay que estar consciente de las necesidades de la esposa. Si un esposo no está consciente de las necesidades de su esposa, jamás podrá tener una oración que fluya y que sea escuchada sin ningún problema de parte de Dios. Porque la sensibilidad a las necesidades de aquella persona que ha unido su vida a nosotros y que, como vamos a ver, es más frágil, necesita la atención del esposo. Y no muchas veces estamos conscientes de esto y pensamos que muchas cosas son caprichos o son cosas sin sentido para nosotros, porque recuerden que somos diferentes. Y mientras que para ella algo puede ser una necesidad urgente, a nosotros nos puede parecer una tontería. Pero tenemos que ser sensibles, tenemos que ser comprensivos. Y hay esposas, por ejemplo, que no trabajan, no tienen un salario, dependen del esposo y rara vez pueden comprarse algo. Tiene que ser que él, si se acuerda el día del aniversario, del cumpleaños, le haga un regalo. Pero es que ella necesita manejar sus finanzas también y debe tener algún dinero para comprar lo que ella necesita. La mujer no es como nosotros, ellas necesitan comprar un montón de cosas. Si no, fíjese nada más en la cartera de una mujer. No tienen allí un auto porque no le cabe, pero tienen un montón de pinturas y cosas allí que uno dice, caramba, ¿cómo podrá andar todo el día con eso colgado? Por eso es que tienen mucho padecimiento de la columna las mujeres, ¿no? Bueno, hermanos, ellas necesitan verse hermosas, ellas necesitan sentirse atractivas para sus esposos. Y si usted no está consciente de eso y no se preocupa para que ella supla esas necesidades, no está siendo un esposo comprensivo, atento, sensible a las necesidades de su esposa. Y las necesidades pueden ser múltiples, no vamos a hablar mucho porque nos falta tiempo, ¿no? Pero hay muchas necesidades, no solamente de esa naturaleza, necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades de esparcimiento. Hay hombres que no jamás sacan a sus esposas de vacaciones, solamente es trabajo, trabajo y trabajo. No, se necesita el descanso, se necesita la distracción y la esposa merece tomar un receso. Incluso algunas que trabajan también en la calle, no solamente en el hogar. Y el trabajo del hogar es suficiente, hermanos. Así que separe sus vacaciones, porque de hecho es mandamiento de Dios. Hay que descansar, hay que reposar, hay que desconectarse de la rutina diaria, del trabajo, del sofoco. Y la esposa necesita esto, necesita ayuda con sus hijos. No es solamente, los hijos no son solamente una cosa que va a traer satisfacción momentánea y ya, y después pues ahí los tienes, mi amor, ocúpate de ellos, son tus hijos, no, son los hijos de los dos y va a haber necesidad de que ella sea apoyada en eso, no solamente en la educación de los hijos, en la disciplina, que básicamente eso descansa sobre el padre, pero también cuando ella está cansada, ella está exhausta, qué bueno que usted pueda echar una mano y pueda por lo menos saber freír un par de huevos, ¿no? Ayudarle en la cocina, en la limpieza, no le hace menos hombre, hermano.
le va a hacer más y mejor hombre y esposo. Por eso es que hay que estar consciente de sus necesidades. Hay que conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestras esposas. ¿Sabe usted qué es la fortaleza de ella? ¿O sabe cuál es la debilidad de ella? Eso es importante porque así podremos ser más efectivos en la ayuda que podamos brindar. Y estamos limpiando el camino, hermanos, para que las oraciones nuestras sean escuchadas con agrado por el Señor nuestro. Tenemos que entender que ella también tiene metas y deseos. El hecho de que se haya convertido en su esposa y en ama de casa no quiere decir que no tenga a veces ese deseo profundo, insatisfecho en su alma, y de pronto aparece la oportunidad de estudiar un curso y usted, no, aquí nadie estudia, aquí está para estar en la casa. Facilítele a su esposa que pueda inscribirse en un curso de lo que ella desea hacer. Apóyela. Hoy se hacen cursos por internet, apóyela para que ella tenga tiempo a estudiar, y si tiene que ir a alguna escuela, igual, no importa, usted apóyela, porque hay metas, hay deseos insatisfechos quizás en ella también. Es un ser humano y es tan capaz como nosotros, y a veces hasta nos superan. Entonces hay que ayudarlas para que alcancen sus metas y sus sueños. Eso puede representar para usted cuidar a los niños un tiempo. Sacrifíquese, hermano, porque eso es lo que la Biblia nos dice cuando dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es sacrificarse por ella, porque Cristo amó a la iglesia a tal punto que se sacrificó por ella entregando su vida. Nosotros debemos hacer lo mismo en vida. Y finalmente nos dice que es un vaso frágil. Esta palabra está usada directamente en cuanto al cuerpo de la mujer, no que ella sea menos. No, somos iguales en ese sentido. Y tanto es la capacidad que pueda tener una mujer como la que pueda tener un hombre. Los roles son los que cambian, y ahí vamos a las Escrituras para tratar de entender cuál es el rol, cuál es la voluntad de Dios para cada uno en la manera de desempeñarse. Pero en cuanto a capacidad, no hay ninguna diferencia. Una mujer puede ser sumamente mucho más capaz que un hombre. Entonces, la fragilidad está dada aquí, el vaso frágil en cuanto a su físico. La mujer no está constituida físicamente como el hombre. El hombre es más fuerte, más robusto, más resistente, si se quiere, más tosco, ¿verdad? Pero la mujer es frágil, se puede quebrar fácilmente, y no solo a nivel físico, a nivel emocional también. Ellas son más delicadas, ellas son más sensibles y necesitan ser cuidadas por nosotros, los esposos, para que de esa manera ella, que también, dice el apóstol Pedro aquí, es coheredera de la herencia que Dios tiene preparado para los dos. O sea, junto a él, ella es también heredera de esa gracia de Dios, de ese reino de Dios, de ese mundo por venir, donde estaremos junto al Señor. Si no hemos sabido estar aquí bien, ¿cómo vamos a estarlo allá, verdad? Bueno, eso es especulando un poco. No sabemos cómo va a ser exactamente la vida en el mundo por venir. Pero definitivamente nos corresponde, hermanos, entender a nosotros los esposos de que hay un ser infinitamente frágil, hermoso, maravilloso, que nos ha entregado su corazón, que nos ha dado hijos, que permanece con nosotros, que nos prepara el alimento, que no nos lleva a la cama, incluso a veces. Es algo que no tiene valor. Por eso la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si la tiene, ámela y cuídela y valórela, porque es una experiencia triste y amarga perder a la esposa de nuestra vida. Le damos gracias al Señor por la bendición que nos toca también
en cierto sentido, aunque hay una gran responsabilidad, pero el hombre es cabeza de la familia y eso es una posición privilegiada que nos reporta sin duda autoridad de parte de Dios, pero mucha responsabilidad también, y debemos agradecer al Señor por lo que somos y lo que Él nos pide que hagamos, porque todo entra dentro del favor de Él. Así que, hermanos amados, asegúrese de que sus oraciones van sin interrupciones al trono de la gracia. Asegúrese de que haya una sonrisa en el rostro de Dios cuando usted se arrodilla a orar y a interceder por su familia. Que Dios trae a su corazón alegría y satisfacción cuando nosotros nos ponemos de rodillas como cabezas de nuestros hogares. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos y vamos a hacer una oración más. Te damos gracias, bendito Padre, en esta mañana por el privilegio de estar ante tu presencia y poder interceder los unos por los otros, Señor. Como enseñábamos ayer, la oración intercesora es nuestro privilegio y queremos de tal manera ser intercesores que no tengamos obstáculos a nuestras oraciones, Señor. Que no hayan estorbos allí que estén impidiendo que tú puedas escuchar y atender a nuestras súplicas, sino que tu gozo sea el momento en que nosotros nos inclinamos a ti o vamos a ti en oración para interceder, Señor, por nuestras vidas, por las vidas de otros, por la iglesia, por el mundo. Y que, oh Padre, allí en el seno de nuestro hogar reine la paz, reine el amor, la comprensión, Señor, de los unos por los otros. Te ruego que cada marido, cada esposo cristiano pueda entender esta verdad en esta mañana. Y si hay algún asunto que poner en regla, en orden contigo, Señor, si hay algún estorbo que eliminar, que no seamos orgullosos, que no seamos de duro corazón y no accedamos a ti, sino que vayamos humildemente en arrepentimiento a ti, Señor, y pidamos perdón por las palabras ásperas, por los actos déspotas que quizás podemos cometer con nuestras esposas. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes a hacer lo mejor que tú quieres que seamos, Señor. Bendice cada hogar en esta mañana de nuestra iglesia, cada hogar cristiano, de todos los que nos escuchan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas propicio. Y nuevamente pedimos por las necesidades, Señor, de tu pueblo, los hermanos que necesitan ese empleo, Señor. Te damos gracias porque tú has escuchado la oración y sabemos que pronto vamos a tener noticias de que ya tú has provisto un empleo para nuestros hermanos y tú has tocado el corazón apocapado y vas a sanar al enfermo y vas a hacer entre nosotros tu obra maravillosa, Señor, por cuanto creemos en ti. Despídenos ahora, Padre, y guárdanos durante el resto del día muy unidos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, que el Señor me los bendiga. Saludos a todos.